Hola, te saluda nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. A continuación, vamos a estudiar el tema de capa de datos con Java JDBC. ¿Están listos? ¡Vamos! Buenas prácticas y patrones de diseño. Vamos a revisar a continuación el tema de las buenas prácticas y el concepto de patrones de diseño cuando estamos trabajando con Java. En una arquitectura Java empresarial es común que la aplicación se divida en varias capas, y cada una es responsable de realizar tareas en específico. Debido a la complejidad de los sistemas y los problemas a los que nos enfrentamos diariamente, existe el concepto de buenas prácticas y también el concepto de patrones de diseño, con el objetivo de reducir los problemas mencionados anteriormente. Las buenas prácticas incluyen temas de codificación, división de responsabilidades en capas lógicas, entre otros temas. A su vez, los patrones de diseño, como su nombre lo dice, resuelven un problema que se presenta de manera recurrente, es decir, un patrón, en el desarrollo de sistemas, en particular en sistemas orientados a objetos. Un tema fundamental en el diseño de sistemas es el concepto de cohesión y acoplamiento. Este tema entra en juego cuando manejamos varias capas lógicas, ya que cada capa es responsable de cierta funcionalidad. Como podemos observar en la figura, tenemos la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos. Cada una de estas capas tiene ciertas responsabilidades. Por ejemplo, la capa de presentación se encarga de administrar el flujo entre las distintas pantallas del sistema, así como de procesar los datos del usuario, es decir, los formularios, y desplegar la información al usuario. Por otro lado, la capa de negocio se encarga de procesar la lógica de negocio y los servicios que debe manejar nuestro sistema. Por último, la capa de datos es la encargada de la comunicación con la base de datos, archivos, entre otras fuentes de información. Las capas se intercomunican para procesar la información, esto es, desde que un usuario hace una petición hasta que el sistema responde al usuario de nueva cuenta. A continuación vamos a describir algunas características de cada uno de estos temas. Cohesión y acoplamiento. Vamos a revisar a continuación el tema de cohesión y acoplamiento, los cuales juegan un rol central en el diseño de software. Al diseñar nuestros módulos de software, seguramente requeriremos de cambios posteriores conforme las necesidades de la aplicación vayan cambiando, por lo que el diseño de nuestro sistema puede impactar de manera directa en el tiempo y costo asociado para realizar dichos cambios. Por lo tanto, vamos a revisar estos conceptos de cohesión y acoplamiento. Así que podemos resumir que el objetivo del diseño es minimizar costos de desarrollo. La cohesión es la medida en la que un componente de software se dedica a realizar solamente una tarea para la cual fue creado, delegando las tareas complementarias a otros componentes. El acoplamiento, por otro lado, es la medida en que los cambios de un componente tienden a necesitar cambios de otro componente. Es decir, que el acoplamiento mide el grado de dependencia entre dos o más elementos. Estos elementos pueden ser clases o cualquier otro tipo de componente de software. El objetivo del diseño de software es tener una alta cohesión y un bajo acoplamiento entre sus componentes. Así que estas son dos características que debemos de tener en cuenta al momento de crear nuestras aplicaciones. La división en capas de manera lógica en una arquitectura Java empresarial introduce un bajo acoplamiento y una alta cohesión de manera automática, debido a que permite que el número de relaciones entre cada capa sea el menor posible y aumente la cohesión en cada capa, debido a que tenemos una división de responsabilidades de manera muy específica y clara. Ejemplo de alta cohesión. En este ejemplo podemos observar el componente de impresión, el cual únicamente tiene como responsabilidad imprimir cierta información. Para realizar las demás tareas se apoya de otros componentes, por lo que se dice que tenemos una alta cohesión debido a que cada componente se dedica solo a realizar la tarea para la cual fue creado. Para lograr la alta cohesión nos vamos a apoyar de componentes como puede ser el componente de datos
para obtener la información, por ejemplo, de alguna base de datos o algún archivo. También nos vamos a apoyar del componente para presentar la información y un componente para dar formato a la información que seleccione el usuario. El componente de impresión en el diseño de clases no es necesariamente el diseño más importante, ya que podemos observar que al imprimir no necesariamente debemos de tener todas las tareas siendo ejecutadas por este componente, sino que podemos apoyarnos de más componentes para realizar finalmente la tarea de impresión. Algunos de estos componentes incluso pueden ser parte de otras aplicaciones y podemos reutilizar código y componentes de otras aplicaciones, siempre y cuando los componentes tengan pocas dependencias y el código haya sido diseñado teniendo en cuenta una alta cohesión. Este tipo de diseños permite que los cambios sean más fáciles de identificar y de realizar, pero genera componentes más pequeños, es decir, con menos código, lo cual podría incrementar el acoplamiento y, según comentamos, esto no es deseable. Para corregir esto, se debe de manejar un balance entre el diseño de componentes y tratar de que no sean módulos demasiado pequeños. También debemos de tener cuidado en que los componentes no sean demasiado grandes, es decir, que no tengan demasiado código o demasiadas responsabilidades. De lo contrario, los errores van a ser cada vez más difíciles de resolver y de identificar. Ejemplo de bajo acoplamiento. Como podemos observar en la figura, estamos mostrando componentes que presentan un flujo para la extracción de información con una base de datos. Podemos observar el menor número de relaciones posibles, ya que estamos evitando la comunicación directa entre la capa de servicio y la capa que crea la conexión a la base de datos, es decir, que estamos obteniendo un bajo acoplamiento. Así que la relación entre el componente de datos y la conexión a la base de datos, esta relación sí es necesaria y podemos manejarla entre nuestros componentes. Pero si tuviéramos una relación entre el componente de servicio y la conexión a la base de datos, estaríamos generando más relaciones de las necesarias y por lo tanto generaríamos mayor dependencia entre cada uno de los componentes. Así que esta relación, en la medida de lo posible, debemos evitarla. Esto para generar la menor cantidad de dependencias posibles y obtener un bajo acoplamiento. Pero podemos observar que la relación entre el componente de servicio y el componente de datos sí es necesaria. Así que esta relación sí la podemos mantener y podemos considerar que tenemos el menor número de relaciones manejando el concepto de bajo acoplamiento. Uno de los objetivos del diseño de software es hacer los componentes reutilizables, por lo que entre mayor dependencia exista entre cada componente, más difícil va a ser tomar un módulo y adecuarlo para reutilizarlo en otra aplicación. Por ello es muy importante manejar estos dos conceptos en balance, tanto el concepto de alta cohesión y en conjunto con el concepto de bajo acoplamiento. Patrones de diseño. Vamos a revisar ahora el tema de patrones de diseño. Un patrón de diseño es una guía que puede involucrar varias clases y que a su vez nos permite resolver un problema que se presenta de manera repetitiva. Cuando hablamos de las capas de una arquitectura Java empresarial, en este caso la capa de presentación, la capa de servicio y la capa de acceso a datos, cada capa puede tener varios patrones de diseño. Por ejemplo, en la capa de presentación podemos observar los patrones de diseño como es el patrón MVC. Este patrón significa Modelo Vista Controlador o en inglés Model View Controller. Y su objetivo es dividir las responsabilidades entre estos tres rubros, un modelo, una vista y un controlador. También tenemos el patrón Front Controller, el cual nos permite proporcionar una entrada única a nuestra aplicación cuando el usuario hace una petición. Y por lo tanto aquí podemos aplicar varias características como puede ser algún tipo de seguridad, validaciones, entre otro tipo de conceptos. El patrón DTO, el cual significa Data Transfer Object, representa un objeto del dominio del problema. En ocasiones puede ser una clase de entidad, esto es, una clase que se persiste en una base de datos. Esto es, una clase que se persiste o guarda en una base de datos.
Este patrón aparece entre las tres capas, como podemos observar, debido a que se utiliza para transferir una entidad o una lista de entidades de cierto tipo entre las distintas capas de la aplicación. Por ejemplo, un usuario puede estar solicitando un listado de personas. Entonces, la capa de presentación procesa la petición y solicita posteriormente a la capa de servicio que ejecute el método encontrar listado de personas. Posteriormente, la capa de servicio accede a la capa de datos para que podamos recuperar el listado de personas. Y posteriormente vamos a regresar un listado de objetos de persona utilizando estos objetos DTO. El objeto DTO en este caso es un objeto de tipo persona, y entonces comenzamos a regresar la información hasta que damos una respuesta al usuario con el listado de personas que ha solicitado. En la capa de negocio tenemos varios patrones, como puede ser, por ejemplo, el patrón Business Delegate, el cual se encarga de los detalles de llamar a algún método de servicio, y a su vez también tenemos el patrón Service Locator, el cual es utilizado por el patrón Business Delegate para localizar los servicios si es que se encuentra en algún directorio, como puede ser algún directorio de tipo JNDI. Esto significa Java Naming and Directory Interface, y es un API de Java para ubicar un directorio de servicios. De momento, solo es importante saber que existe una separación de responsabilidades en cada una de las capas de una aplicación Java empresarial. Por último, en la capa de datos tenemos el patrón DAO, que significa Data Access Object. Este patrón se encarga de extraer y almacenar información en la base de datos, y este es uno de los patrones que utilizaremos en este curso. Cabe mencionar que existe un catálogo extenso de patrones de diseño para Java, por lo que estos son solamente algunos de los patrones de diseño que se pueden utilizar, pero existen muchos más. Las tres capas que estamos mostrando son las más comunes que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones Java, pero no son las únicas, e incluso podemos tener menos capas. En ocasiones únicamente tenemos una capa de presentación que se comunica directamente con la base de datos, aunque este tipo de prácticas no son recomendables, a menos que sean prototipos. El tipo de arquitectura final dependerá realmente del problema que queremos resolver, pero nuestra recomendación es que utilicemos como mínimo estas tres capas para que los cambios y el mantenimiento de nuestros sistemas sean mucho más sencillos de realizar. A continuación vamos a crear un ejercicio para crear una capa de datos utilizando el API de JDBC.